La existencia de gigantes habitando nuestra Tierra por miles de años, creando y destruyendo civilizaciones, parece inverosímil, pero sus huellas, restos óseos, sus tumbas, la historia escrita sobre el tiempo en que estuvieron vivos, sus antiguas construcciones, los vestigios que dejaron, están aquí, son tangibles y yacen frente a nuestros ojos. Si no fueron gigantes quienes dejaron todo esto antes de sufrir una extinción, entonces, ¿qué es todo este cúmulo de pruebas? Para la ciencia y las instituciones poderosas del mundo, demostrar su existencia representa un verdadero peligro, pues de comprobarse, automáticamente todos los conceptos que fundamentan nuestra civilización se vendrían abajo, y se tendría que reescribir la historia, colocando a los gigantes como los ancestros de la humanidad. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis, capítulo 6, versículo 4. Históricamente, instituciones reconocidas a nivel mundial han intentado acallar la verdad sobre la existencia de los gigantes, eliminando todo vestigio relacionado a ellos. Pero muy a pesar de todos sus intentos, existen huellas fosilizadas evidentes e imborrables, y emergen continuamente por muchos lugares del mundo. El mundialmente conocido Instituto Smithsoniano, centro de investigaciones científicas auspiciado por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, a finales del año 2015, fue obligado por la Suprema Corte de ese país a revelar públicamente documentación clasificada que comprueba que dicho instituto destruyó miles de esqueletos de humanos gigantes en la década de 1990. El Instituto Americano de Arqueología Alternativa denunció que el Smithsoniano participó en el descubrimiento masivo de cadáveres de gigantes en todo el territorio estadounidense para posteriormente destruirlos. Sin embargo, en pleno juicio, apareció un testigo que poseía el fémur de un gigante, propiedad de un exfuncionario del Smithsoniano fallecido, quien dejó una declaración por escrito de la realidad que presenció en los años 20, cuando el mencionado instituto poseía cantidades impresionantes de restos óseos de gigantes resguardados en sus bodegas. A los líderes del Instituto Smithsoniano no les quedó más que admitir públicamente que llevaron a cabo por casi un siglo la macabra tarea de desaparecer las evidencias arqueológicas y paleontológicas sobre la existencia de gigantes en la Tierra. Sin embargo, en cuanto ocurrían los descubrimientos de restos de gigantes, periódicos como The New York Times elaboraban las notas informativas correspondientes, mismas que no pudieron ser desaparecidas de sus archivos protegidos. Con lo que el Instituto Smithsoniano no contó jamás es que las huellas fosilizadas de gigantes milenarios, que van apareciendo paulatinamente por muchos lugares del mundo, no pueden ser destruidas y hablan por sí mismas. Los gigantes, antepasados de la humanidad, caminaron por todos los continentes. Nadie sabe bajo qué circunstancias anduvieron la vida con sus descomunales pies descalzos, dejando impresionantes oquedades en el suelo arcilloso que con el paso de los milenios y los procesos geológicos se convirtieron en moldes fosilizados perfectos de la huella de pies, tipo humanos, pero enormes, oscilando sus dimensiones entre 45 centímetros a 1.30 metros de largo, con 5 dedos, talón y arco plantar, características muy parecidas al pie humano, pero de tamaños colosales. Así, en América, las poblaciones de Glen Rose y Río Paluxy, Texas, Nuevo México, Parkersburg, Virginia, Lago Tahoe, California en Estados Unidos, Canadá, Belice, Paraguay, Victoria, Ecuador en el resto del continente, han sido localizadas impresionantes huellas de pies descalzos de gigante. En el continente asiático, provincias como Bangalore de la India,
la antigua Ceilán o Sri Lanka en Malasia, Guizhou en China, mismas que representan para muchas personas lugares sagrados y sobre todo protegidos. En África, Botsuana y la provincia sudafricana de Mpuluzi tienen las dos huellas más grandes encontradas, de 1.23 y 1.40 metros de longitud respectivamente. Las pruebas de su existencia son innumerables y están ocultas en las entrañas de la Tierra, a espera de ser descubiertas. En Egipto, el hallazgo de 4 pozos con restos óseos de manos descomunales, violentamente cortadas por las muñecas, respalda la posibilidad de que el pueblo egipcio estuviera dividido por población de gigantes y hombres de estatura convencional que lucharon entre sí por la supremacía en terribles guerras. El arqueólogo egipcio Manfred B. Tak, líder de la investigación, realizó excavaciones protocolarias en las ruinas de lo que fue la gran ciudad de Avaris, en el palacio del rey Kayán, quien gobernó el norte de Egipto hace 3.600 años. Pero accidentalmente, en la sala del trono, se detectó un desnivel que ocultaba 2 fosas donde fueron enterradas, sin ningún orden ceremonial, más de 16 manos derechas y fracciones irreconocibles de tejido óseo. 2 fosas más con el mismo contenido se encontraron en el exterior del palacio. De manera sorprendente, las manos, todas ellas diestras, miden de 25 a 31 centímetros de largo, siendo que las manos de un ser humano de talla promedio tienen entre 18 a 23 centímetros, longitud muy por debajo de las manos descubiertas, lo que indica que las manos cercenadas pertenecieron a seres humanos adultos de 2,70 a 2,90 metros de altura aproximadamente. Al parecer, esta práctica bélica de cortar las manos derechas y otras partes del cuerpo masculino se encuentra representada en los muros de las ciudades antiguas de Egipto. Las enormes manos mutiladas de Egipto son de las pocas preciosas evidencias físicas en el mundo de la existencia de una raza de gigantes que fueron perseguidos hasta la extinción. En nuestra tierra, fueron erigidas megaconstrucciones a las que nadie ha dado explicación. Murallas conformadas por bloques de 100, 400, 900, 1500, 3000 toneladas y más, datadas en miles y hasta millones de años. ¿Qué o quiénes pudieron realizar estas proezas arquitectónicas? Echamos un vistazo a las construcciones gigantes del mundo. En África, inicialmente, la Gran Pirámide de Giza, cuya composición se basó en 2.3 millones de bloques de granito, en la que el peso mínimo de cada bloque es de 2.5 toneladas y el peso máximo es de 60 toneladas, con una antigüedad de 4.600 años. Existiendo igualmente imágenes grabadas en los murales de las ciudades egipcias antiguas, en los que es posible apreciar hombres gigantes cargando bloques proporcionales a su altura para la construcción de las pirámides. Si nos dirigimos hacia América del Sur, encontramos fortalezas megalíticas en ciudades como Sacsayhuamán, en donde se erigieron muros continuos de 9 metros de altura, conformados por bloques de 90, 125 y hasta 350 toneladas de peso cada uno, bordeando una extensión de 3.093 hectáreas, con una antigüedad teórica de 18 a 30.000 años. En el mismo continente se ubica la ciudad de Ollantaytambo, construida con monolitos de 12 a 40 toneladas. Machu Picchu, ciudad muy compleja, en lo alto de la cordillera de los Andes, construida con bloques de 120 toneladas y menores. Las dos ciudades anteriores, con una antigüedad tentativa de más de 3.000 años.
En Sudamérica se mantiene un conocimiento ancestral que explica que el moldeo de las piedras monumentales que conforman las ciudades antiguas fueron una mezcla de arenisca con dos plantas, la primera llamada popularmente jocha y la segunda efedra andina o cola de caballo. Se dice que estas plantas fueron un regalo de los dioses a los hombres antiguos y a través de ellas era posible ablandar, licuar y moldear artificialmente rocas de gran tonelaje. Según las investigaciones del explorador Percy Fawcett y las declaraciones del sacerdote Jorge Lira, el arqueólogo Luis Enrique Verástegui Gibaja, en su estudio sobre el manejo del espacio en el Imperio Inca, asegura que las piedras fueron cortadas con calor, posteriormente enfriadas con agua de las corrientes naturales de la cordillera andina, y con base en qué tecnología pudieron cargar tonelajes de masa rocosa moldeable, colocarlos en la edificación de muros y darles la forma y los niveles adecuados para conformar murallas que trascendieran el tiempo por miles de años. En Asia se reconoce en primer lugar la plataforma de Baalbek, construida con bloques de roca, cuyo peso oscila entre las 900 y 1100 toneladas de peso y de 25 por 8 por 5 metros. Se desconoce la verdadera utilidad de esta plataforma colosal, habiendo sido erigida en tiempos desconocidos para la arqueología del Líbano. Sobre esta plataforma fue edificado en tiempos romanos un templo dedicado al dios Baal Júpiter. En la misma zona, pero a 7 kilómetros de la plataforma, se reconocen 3 bloques gigantes de 1000, 1242 y 1650 toneladas cada uno, de procedencia igualmente desconocida. Extrañamente, en el capítulo 7 del manuscrito de Enoc, se dice que Dios abrió el desierto de Dudael para apresar a los ángeles caídos y a los gigantes que hubieran perturbado a la humanidad. Precisamente este desierto se encuentra en Líbano, en donde yacen los monolitos de hasta 1650 toneladas de peso. ¿Esto podría ser indicio de los autores de las construcciones del Líbano? Entonces, ¿existieron realmente estos seres de proporciones gigantescas y fueron ellos quienes construyeron las fortalezas del mundo antiguo? En el monte Shoria, al sur de Siberia, el arqueólogo John Jensen descubrió la más increíble fortaleza jamás pensada, un muro de 40 metros de altura, conformado por bloques de granito de 3.000 y 4.000 toneladas de peso cada uno. No existe el más mínimo rastro de la civilización que creó este inusitado muro, que se piensa se hunde a muchos metros más abajo el nivel del suelo, motivo por el que se desconocen sus verdaderas dimensiones. Indiscutiblemente, las evidencias apuntan a que debió existir, en cualquier caso, la intervención de fuerzas colosales y tecnología excepcionalmente avanzada para la construcción masiva, global, de edificaciones megalíticas. El presente es uno de los más grandes misterios presenciados por la humanidad sin respuesta comprobable. Lo único real y tangible es que las ruinas de grandes ciudades megalíticas yace aún de pie sobre toda la superficie de la Tierra. Después de observar las siguientes pruebas físicas sobre la existencia de gigantes en la Tierra, usted pensará de manera distinta acerca del pasado de la humanidad. En Ecuador, en el año 1984, fueron hallados los restos de una mujer gigante. Estos restos fueron entregados al sacerdote Carlos Vaca. A su muerte, fueron analizados por el científico austriaco Klaus Donner, quien presentó los resultados de dicho estudio en el Congreso de Saarbrücken, en Alemania, en el año 2011. Se trató de una mujer gigante que midió 7.60 metros de altura y habitó la cordillera de Yanganates hace 8.000 años. En el año 2013, nuevamente en Ecuador, un hombre perteneciente a la etnia Shuar halló la osamenta desproporcionada de un hombre gigante, misma que fue sometida a minuciosos estudios por el antropólogo Russell Dement, calculando su estatura en 2.24 metros y 600 años de antigüedad.
En el sitio conocido como Ciscaucasia, entre los estados independientes de Armenia y Azerbaiyán, parte del denominado Próximo Oriente, fueron hallados los restos de 2 hombres y 2 mujeres que medían en vida entre 2.10 y 2.17 metros de altura. Se cree que pertenecieron a una cultura llamada Novotitarovskaya, que fueron enterrados hace aproximadamente 4.500 años. En toda Norteamérica fueron hallados múltiples sitios en los que se encontraron restos de gigantes, cuyas dimensiones oscilaban entre los 2.40. Los hallazgos fueron cubiertos por los periódicos New York Times, el Diario de Los Ángeles, California y San Antonio Express, entre los más importantes, siendo estos documentos la prueba fehaciente del momento de los descubrimientos. En 1911, en la cueva Lovelock, en la ciudad de Reno, Nevada, fueron hallados los cuerpos momificados de 60 individuos de entre 2 y 3 metros de altura. Junto a ellos se encontraron múltiples objetos, esculturas de piedra, hueso y madera, señuelos, cestería, textiles y sandalias y mocasines extremadamente grandes. Se cree que esta cueva era el cementerio de los CTK, que significa comedores de tule, conocidos como los gigantes blancos. En Delavan, Wisconsin, durante una excavación de rutina, fueron hallados diversos tipos de montículos, tipo túmulo funerario, dentro de los cuales se hallaron 18 esqueletos de gigantes con el cráneo alargado. Se considera que la estatura de estos personajes era de 3 a 3.5 metros. No existe registro histórico de este pueblo. Al respecto, solo hay leyendas, pero entre los pobladores se afirma que este descubrimiento cambiará todas las creencias científicas cuando se descubra que en el primer milenio antes de Cristo, la población de gigantes en el mundo era proporcional al 30% de los habitantes de todo el mundo. Existen cientos de casos más en el haber de la historia antigua y contemporánea. Igualmente se desconoce la autoría de muchas obras colosales en piedra que representan a seres descomunales con características físicas similares al ser humano. Nadie sabe quién las forjó ni por qué motivos. Solo permanecen estáticas, impresionando por sus dimensiones. Ejemplo de ello son las cabezas colosales olmecas, los moais de la isla de Pascua, las ruinas de Nemrut Dag, los atlantes de Tula, los gigantes de Colombia, las esculturas colosales de Egipto, la India, Camboya. ¿Acaso son estos los sitios donde ellos también habitaron? Gigantes esculpidos en la piedra, la mejor manera de preservar su recuerdo. ¿Qué ocurrió realmente con estas razas de gigantes? ¿Quiénes fueron ellos? ¿Y por qué no existen registros oficiales de su existencia? ¿Qué fuerza los destinó a la extinción? ¿Qué es lo que se le oculta a la humanidad? Las evidencias físicas de que los gigantes fueron seres reales van más allá de todo. Pareciera como si clamaran por justicia y pidieran ser reconocidos como habitantes de nuestro mundo, los verdaderos ancestros de la humanidad.